Hola jóvenes, buen día. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Erly Josué Borjas Cruz y soy su profesor en práctica del módulo de Matemática Financiera de 11º grado. Este día veremos el cálculo de las aportaciones del patrono al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Con el tema de este video, se espera que ustedes puedan calcular las aportaciones del patrono al Instituto Hondureño de Seguridad Social mediante guía de ejercicios prácticos. Ahora bien, es necesario iniciar identificando quién es el patrono. Y es que la Ley Marco de Protección Social en su artículo número 9 dice que se considera patrono a toda persona natural o jurídica que utilice los servicios de uno o más trabajadores. Cuando hablamos de persona natural, hablamos de comerciantes individuales. Cuando hablamos de personas jurídicas, hablamos de empresas constituidas en una sociedad. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del patrono? Y es que el artículo número 43 dice que el patrono está obligado a pagar sus cotizaciones o sus aportaciones por su trabajador. ¿A dónde las tiene que pagar? Al Instituto Hondureño de Seguridad Social, al RAT, al Infot. Ahora bien, ¿cuál es el porcentaje de cotización del patrono al Instituto Hondureño de Seguridad Social para 2021? En el tema anterior, mirábamos que el patrono tenía que aportar al IBM, a enfermedad y maternidad y de riesgo profesional. Entonces, sobre la tasa es necesario identificar primero si la empresa tiene 10 o menos trabajadores o de 11 trabajadores en adelante. ¿Por qué? Porque el techo varía de acuerdo al porcentaje de trabajadores de la empresa. El techo es en base al salario mínimo. Entonces, por ejemplo, para invalidez, vejez y muerte, el techo para empresas que tienen 10 o menos empleados es de 10.268.86. Sin embargo, el techo para las empresas que tienen 11 o más empleados es de 10.282.37. En el caso de los techos de enfermedad y maternidad y riesgo profesional, son los mismos para las empresas, no importa su número de empleados. Ahora, en cuanto a las tasas, varían. Por ejemplo, en invalidez, vejez y muerte, para empresas que tienen menos de 10 empleados es de 2.6. Para empresas que tienen más de 11 empleados es de 3.5. Las tasas para enfermedad y maternidad y para riesgo profesional es la misma, como ustedes pueden ver, para ambas empresas. Del 5% para empresas de 10 o más o de 10 o menos y del 0.2% de riesgo profesional para cualquiera de las dos empresas. Si hacemos una sumatoria del porcentaje de cotización para las empresas que tienen menos de 10 empleados es de 7.8%. Para las empresas que tienen de 11 empleados en adelante es de 8.7. Entenderemos mejor este tema con el desarrollo de ejercicios prácticos. Calcule la aportación que tiene que realizar Rilo S.A. al Instituto Hondureño de Seguridad Social por su empleada Zully Oliva, quien tiene un sueldo de 11.510. La empresa tiene menos de 10 trabajadores. Entonces, para iniciar, es necesario que recabemos los datos. El salario, que es de 11.510, y la cantidad de empleados, que es de menos de 10. Entonces, construimos la tabla para una empresa que tiene menos de 10 empleados. O sea, aquí tenemos los techos ya establecidos y tenemos la tasa ya establecida para este tipo de empresa. Es importante mencionarles que para el cálculo de la aportación del patrono, este se va a realizar en base al techo. Si una persona gana más de ese techo, el cálculo se va a realizar solamente por el techo y no por el sueldo del empleado. Entonces, en este caso que la empleada gana más, el cálculo va a ser 2.6, pero por el techo, 5% por el techo y 0.2 por el techo. Entonces, realizamos estas multiplicaciones y nos va a dar los siguientes resultados
para una sumatoria total de 779.18. Veamos otro ejercicio. Calcule la aportación que tiene que realizar Guacamaya Honduras al Instituto Hondureño de Seguridad Social por su empleado Dani Vázquez, quien tiene un sueldo de 8.000 lempiras. La empresa tiene menos de 10 trabajadores. Entonces comenzamos colocando los datos, que es 8.000 de sueldo o salario y una empresa que tiene menos de 10 empleados. Entonces construimos la tabla de cotización, pero aquí no tenemos el techo. ¿Por qué? Porque no podemos calcular la aportación por un techo que es más alto cuando el empleado gana menos del salario mínimo. Entonces, cuando alguien gane menos, nuestro techo va a ser el salario del empleado. Solamente, recordemos, cuando gane menos del salario o del techo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro techo para las tres casillas? Los 8.000 lempiras del salario. La tasa sí la mantenemos igual. 2.6, 5% y 0.2. Entonces realizamos los cálculos. 2.6 por 8.000, 5% por 8.000 y 0.2 por 8.000. Realizamos estos cálculos y nos va a dar a 624 lempiras que va a pagar el patrono por su empleado. Veamos otro ejercicio más. Calcule la aportación que tiene que realizar el patrono al Instituto Hondureño de Seguridad Social por su empleado Carlos Campos, quien tiene un sueldo de 14.000 lempiras. La empresa tiene más de 140 trabajadores. Entonces comenzamos siempre recabando nuestros datos. El salario, 14.000 lempiras, y la empresa que tiene más de 10 trabajadores. Entonces, esto nos indica que vamos a realizar o vamos a buscar el techo para una empresa que tiene más de 10 trabajadores, y la tasa también va a ser para una empresa que tiene más de 10 trabajadores. En este caso del IBM es de 3.5. Entonces recordemos nuevamente, como el salario es más que el techo, entonces vamos a realizar los cálculos en base al techo. 3.5 por 10.282.37, 5% por 9.849.70 y 0.2% por 9.849.70. Entonces realizamos las multiplicaciones y al hacer la sumatoria nos va a dar 872.07. Veamos otro ejemplo. Calcule la aportación que tiene que realizar Hugo al Instituto Hondureño de Seguridad Social por su empleado Adam Lol, quien tiene un sueldo de 7.500 lempiras. La empresa tiene más de 180 trabajadores. Entonces colocamos nuestra casilla de datos. Colocamos los datos, que en este caso son 7.500 de salario y una empresa con más de 10 trabajadores, y colocamos la casilla de cotización. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro techo? Recordemos nuevamente, cuando alguien gana menos del techo, entonces nuestro techo va a ser su salario. Colocamos el techo, que son los 7.500 lempiras del salario, la tasa, que es la misma para este tipo de empresas. Esto nos va a indicar la tasa y realizamos el cálculo de aportación. 7.500 por 3.5, 7.500 por 5% y 7.500 por 0.2%. O sea, al realizar los cálculos nos va a dar una aportación de 652.50 lempiras. Es importante, jóvenes, que cuando realicemos los cálculos recordemos siempre que el cálculo va a variar de acuerdo a la cantidad de empleados que tenga la empresa. Que también, de acuerdo a la cantidad de empleados que tenga la empresa, va a ser nuestro techo. Siempre recordemos que nuestro techo es el salario mínimo. El porcentaje varía de acuerdo a la empresa. 2.6 en este caso de menos de 10 y 3.5 para más de 10. Y que el cálculo lo vamos a realizar en base al techo. Cuando alguien gane menos del techo, entonces va a ser en base a su salario. Si desean más información con respecto a este tema, pueden indagar las siguientes páginas. No olviden revisar su plataforma de Google Classroom, donde encontrarán una asignación respecto a este tema. Y recuerden la frase de Gandhi: el futuro depende de lo que hagas hoy, no mañana. Muchas gracias.